¿Qué son las zonas de entrenamiento y por qué son importantes? Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay que dar gracias a los relojes que han popularizado, ¿no?, conceptos que eran al principio estaban en los libros, y gracias a los relojes inteligentes pues todo el mundo habla pues de una terminología mucho más exacta, ¿no? Bueno, pues las zonas de entrenamiento son modelos matemáticos y están construidos o tienen la finalidad de analizar múltiples variables para poder entender la fisiología deportiva, ¿no?, qué está pasando en tu organismo pues cuando empiezas a ejercitarte, a hacer un deporte, ¿no? Te tienen que servir al entrenador para analizar tus niveles de intensidad, y ya estamos diciendo una variable muy importante, que es la intensidad. Cuando programas un plan de entrenamiento específico para cualquier persona que va a empezar a ejercitarse, y también el volumen. Son dos variables importantes, y las zonas de entrenamiento te van a facilitar para poder prescribir unas cargas adecuadas que tú puedas progresar y no lesionarte, y para prevenir pues la temida fatiga, ¿no?, la aparición del sobreentrenamiento. Claro, entonces son zonas son zonas de intensidad realmente que te sirven pues para una prescripción útil de un entrenamiento, ¿no?, que tenga sentido. Suelen ser un modelo de 5 zonas, ¿no?, del 1 al 5. Y claro, no podemos pasar al mismo tiempo entrenando en zona 5 que en zona 2 o en zona 3, ¿no? Y estas zonas de entrenamiento son solo importantes en deportistas de endurance, corredores, triatletas, nadadores, o también son importantes, por ejemplo, en un futbolista o en un jugador de baloncesto. Son importantes independientemente de la disciplina deportiva. Lo que cambia es el contexto, tus umbrales, que ahora vamos a ver cómo se han creado estas zonas de entrenamiento, ¿no? Realmente las zonas de entrenamiento pueden ser, pues como vienen de modelos matemáticos, pues pueden ser 3 zonas, que a lo mejor es menos utilizado, menos conocido. Por ejemplo, la percepción de esfuerzo también sería una variable a utilizar en los modelos de zonas ¿no?, en zonas de entrenamiento, o 5 zonas, que es la que todo el mundo utiliza, pero también está la de 7 zonas. Es decir, hay tantos modelos como a lo mejor como gustos, y no hay ninguna que sea mejor que otra. Probablemente la de 5 zonas es la que todo el mundo conoce, y está basado en el comportamiento trifásico del modelo de Skinner y McLellan, que lo que hicieron es que cuando tú empiezas a hacer deporte, empieza a ocurrir cambios en tus variables fisiológicas, en tus parámetros fisiológicos, y eso consiste en el que cuando tú empiezas, por ejemplo, a caminar rápido, que sería la fase 1, vamos a poner, en un organismo, pues ahí empieza el cuerpo a requerir energía, y esa energía pues la va a obtener del consumo de sustratos como la grasa, ¿no?, con la oxidación de grasa, porque el organismo es capaz de reclutar fibras lentas. El sistema nervioso central es nuestro gran motor, bueno, nuestro gran coordinador, pues activa este tipo de fibras. Por lo tanto, en la fase 1 se ve que la energía requerida es gracias a la obtención de grasas, ¿no?, de la oxidación de grasas. Luego existe, pues bueno, el organismo necesita más energía, y hay un punto de cambio, una zona de cambio, no es un punto, ¿no?, es un umbral, es un rango de frecuencia en donde pasa, que de la fase 1 pasa a otra fase, que es la transición aeróbica a anaeróbica. En esta fase el organismo necesita más combustión, más energía, y empieza a utilizar o reclutar otro tipo de fibras, que son fibras más rápidas, que son las fibras tipo 2A. Aquí se pone de manifiesto la utilización de carbohidratos, de tu glucógeno muscular, que sabemos que es limitado y que el organismo lo preserva para ejercicios de mediana o alta intensidad, y lo utiliza de una manera pues lenta, ¿no?, como haciendo el caldo del puchero, es una oxidación a nivel mitocondrial, pero también empieza, como hay una necesidad de producir energía ya a una intensidad moderada, a quemar ese carbohidrato, ese glucógeno, por la vía de piruvato, por la vía del citosol, y pasa a ácido láctico o lactato. Y ese lactato empieza a ocasionar hidrogeniones. En esta fase es una fase en donde sería una fase que, por ejemplo, para el corredor o el ciclista sería una fase que sería un ritmo para competición, porque los hidrogeniones que vas produciendo, que son realmente el deleterio, toda la inestabilidad que produce en tu organismo el ejercicio físico, viene secundario a la acidosis, pues es derivado de estos hidrogeniones que tu organismo en esta fase es capaz de compensar por el bicarbonato.
Luego, posteriormente, aumentas tú el ritmo porque pues, estás corriendo y cambias un ritmo mucho más rápido, o estás en la bicicleta y aumentan más los vatios, y ocurre pues otra fase, la tercera fase, en donde hay de nuevo otro cambio. Otro umbral, ¿no? Otro umbral, otro cambio de parámetros fisiológicos, pero esta vez mucho más exacerbados, es decir, hay mucha más acidosis metabólica. Más lactato también, ¿no? Más lactato, depresión de glucógeno mucho más, se consume muchísimo más glucógeno muscular, y todas las variables empiezan a ser inestables, es decir, que no se pueden mantener, con lo cual cuando estás en la fase 3 es una fase donde se dice al atleta o al deportista que es una fase limitada, es decir, que dependiendo... Dura lo que dura. Dura lo que dura, y es verdad que es entrenable. Pero lo que está claro es que el organismo, cuando hace un ejercicio, dependiendo de la zona de intensidad, se va a comportar de una manera metabólica, primera con la obtención de grasas o posteriormente con la oxidación, ¿no?, de carbohidratos de una forma oxidativa. Esto es tan bonito, pero tan complejo a la vez. Recapitulando un poco, cuando empezamos a ejercitarnos, van cambiando cosas y variables en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos, porque lo que has definido al final son los dos umbrales ventilatorios, el primer umbral, el aeróbico, VT1, y el segundo umbral o anaeróbico, VT2 también llamado, ¿no? Entonces, primero, antes del primer umbral, tenemos pues oxidación de grasas, ¿no? Y el cuerpo realmente pues está ejercitándose, pero no requiere una gran demanda, no hay mucho cambio en la fisiología. ¿Por qué? Pues porque es un estresor muy, muy pequeñito todavía, ¿no? Llegamos al primer umbral aeróbico, y a partir de aquí pues empezamos a consumir también carbohidratos, glucógeno, ¿no? Lo que pasa es que, como has dicho, por vía más oxidativa, más dentro de la mitocondria, ¿no? La glucosa pasa a piruvato, el piruvato se mete a la mitocondria, ciclo de Krebs y ATP. Y también grasa, ácidos grasos, ¿no? Vía oxidativa. Y cuando ya llegamos a ese segundo umbral anaeróbico, es cuando ya, por la intensidad del ejercicio, el cuerpo dice, aquí hay que generar energía más rápidamente. Y empiezan los métodos anaeróbicos, ¿no? Donde entraría el sistema de fosfágeno de alta energía, la creatina, ¿no?, y el ATP. Y después lo que has dicho, el piruvato, que en vez de pasar a la mitocondria se transforma en lactato, ¿no?, por la LDH, la lactato deshidrogenasa. Y eso es lo que ya pues dura lo que dura, porque no podemos mantener una alta intensidad mucho tiempo. Qué bueno, qué bueno. Pues esos serían los dos umbrales, umbral VT1 y VT2. Sí, pero lo curioso, Borja, es que incluso ya en el primer umbral ya hay pues una transformación de ese glucógeno a ácido láctico, es decir, que la zona 2, bueno, o la fase 2 ya implica pues un coste energético importante. Aunque eres capaz de resolverlo porque tu bicarbonato va a aclarar todo el lactato que se va produciendo, pero eso es una fase que tiene un desgaste. Y lo digo porque la mayoría de los corredores o ciclistas o entrenan entre umbrales y se creen que no tiene un desgaste porque no perciben que sea pues una intensidad que tenga un desgaste para el organismo, ¿no? Claro, o sea que realmente si estamos entre umbrales VT1 y VT2, eso también tendría un tiempo limitado, no podríamos correr ilimitadamente durante, no sé, 20 horas ahí, ¿no? También el cuerpo tiene digamos, se lleva un peaje, ¿no?, de estar ahí. Totalmente, y yo creo que gracias a las pruebas de esfuerzo, que tienen un interés por el atleta, que ya veremos por qué indicaciones tiene, o tanto a nivel recreacional como a nivel profesional, yo creo que la gente de a pie no es consciente de lo que puede consumir un organismo a una frecuencia determinada. A frecuencias cardíacas bajas, cuando tú te hiciste tu prueba de esfuerzo, Totalmente. Pues viste que a 150, pues a lo mejor estabas quemando 180 gramos de carbohidrato a la hora. Me sorprendí mucho, ¿eh? Y sí, de grasa también, sí, no sabía que... Es sorprendente, y sobre todo pues sorprendente porque te das cuenta de que intentamos controlar pues una fisiología que lleva años y años de evolución, una maquinaria que es perfecta, que está todo sincronizado, y que probablemente todavía nos queda mucho de conocer, porque incluso con depleciones de glucógeno cero o llegando al límite, vemos corredores profesionales o recreacionales que llegan a la meta, ¿no? Es decir, que tiene que haber algo más, que luego ya veremos, ¿no?, ese gobernador, ¿no? Como ese gobernador, y luego cómo hay sustratos energéticos como el lactato que somos capaces de reutilizar, ¿no? Sí, pues vamos a entrar en el lactato, pero antes quiero decirle al público que estos umbrales no son algo de un laboratorio únicamente, se pueden medir. De hecho Cristina los mide en sus pruebas de esfuerzo, y cuando te hace una prueba de esfuerzo sales con una idea bastante aproximada de dónde está tu primer umbral, dónde está tu segundo umbral, porque esto tiene aplicación práctica, ¿no? De cara a hacer una carrera o una prueba, la que sea,
pues no es lo mismo saber si estás ya acercándote al segundo umbral, que si estás más cercano al primero, si estás entre umbrales o si estás antes del primer umbral, ¿no? Porque es totalmente diferente cada punto.